Quiero entrar de lleno al tema. Le he puesto por título esta noche a mi tema: sirvamos a Dios en familia. Diga conmigo: estoy llamado a servir a Dios junto con mi familia. Esto es tremendo porque es el propósito de Dios para cada familia, el propósito de Dios para cada casa, el propósito de Dios para cada matrimonio es que le sirvamos juntos. Y quiero llevarle esta noche a la palabra, a Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Va a aparecer en pantalla Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, diga conmigo 12 años, asistieron al festival como siempre, como cada año. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Preste la atención al versículo 47. Dice: todos los que le oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Quiere decir que los maestros también le preguntaban. Versículo 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme?, preguntó Jesús. ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? La versión Reina Valera dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Versículo 50. Pero ellos no entendieron. Diga conmigo: hay gente que no va a entender. Diga conmigo: mi servicio a Dios. Lo que les quiso decir. Versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Quiero rápidamente ponerle en contexto. Usted sabe, como en alguna ocasión hemos enseñado, que Dios había instituido la fiesta de la Pascua, que conmemora la libertad del pueblo de Dios de la opresión de Egipto. Y cada año los judíos tenían que ir a Jerusalén. En este caso la Biblia enseña que Jesús y su familia vivían en Nazaret, y cada año iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Dice la escritura que Jesús tenía 12 años, y en el año número 12 a Jesús se le ocurrió hacer una travesura. A Jesús se le ocurrió yo no diría una broma, sino que darle una lección a sus padres. La Biblia dice que terminada la fiesta, en caravana regresaban todos a su tierra, y los de Jerusalén y los de Nazaret regresaban todos juntos. Esto me indica que dentro de esa caravana, dentro de ese grupo, no solamente estaba José, María y Jesús, sino que también habían amigos y había familia de Jesús que estaba regresando a Nazaret. Porque dice la Biblia que cuando José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba, ellos pensaron y dijeron: debe de estar con mi hermano, debe de estar con el tío, debe de estar con el primo, a lo mejor viene con los amigos jugando canicas, tirando el trompo. Pero tranquilos, decían José y María.
Resulta que llegó la noche y al darse cuenta que Jesús no aparecía, ellos dijeron: algo anda mal. Jesús no está con los que creemos que podía o debía estar. Entonces ellos dicen: un momento, ustedes sigan su camino, pero nosotros tenemos que regresar a buscar a Jesús, porque fue una encomienda de Dios, fue una encomienda del Espíritu Santo para nuestra vida, y tenemos que ir hasta donde Él está. La Biblia dice que ellos regresaron hasta Jerusalén y lo encontraron en el lugar, creo que donde un niño no entraría. Creo que un adolescente de 12 años, creo que hubiera sido más fácil que esté jugando en las maquinitas, que esté ahí con los amigos jugando a la bicicleta, al fútbol, o estuviera haciendo cualquier travesura. Pero Jesús, dice la escritura, que estaba en el templo escuchando a los maestros. Pero leíamos también que la gente se admiraba de todas las respuestas que Jesús daba. Eso indica que Jesús también les respondía. Y la Biblia dice en los versículos finales que leímos que Jesús iba creciendo en todo, y creo que conocimiento, y creo que en la gracia, y creo que en la revelación de Dios también Jesús iba creciendo. Sin embargo, cuando los padres lo encuentran, le dicen a Jesús: hijo, como toda buena madre. Ahí dice que María, llorando, molesta, así como que estresada: hijo, te estaba buscando. Usted se imagina esa escena, se puede imaginar esa escena: chamaco del demonio, chamaco terco, ¿qué hiciste? ¿A dónde te metiste? Y Jesús: tranquilos, no estoy haciendo nada malo. Sí, sabemos que no estás haciendo nada malo, pero chico, susto que nos diste. Hay personas a las que se le pierde el hijo en el súper 2 minutos, o está ahí escondido, y mi hijo, y se ponen como locas. ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien le ha pasado eso, mamás? Sí. Bueno, pues a José y María se le perdió Jesús por 3 días. Pero me llama la atención que Jesús, mire, me llama la atención que Jesús tenía una revelación distinta a la que sus propios padres. Aunque sus propios padres eran mayores, Jesús a los 12 años les dijo: yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Yo estoy en el lugar de mi asignación. Ahí Jesús, mire, aunque tenía 12 años, él sabía que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A sus 12 años Jesús conocía su propósito. A los 12 años él sabía que su propósito era servir a la gente. Sus padres no lo entendían, pero él ya lo sabía. Y esto me llama la atención, y quiero decirle lo siguiente: no existe una edad mínima para comenzar a servir a Dios. Oiga, Jesús tenía 12 años y a los 12 años él ya estaba sirviendo. Y yo creo que desde antes en su corazón tenía el deseo de servir. Yo vengo a profetizarle a los niños. Yo no sé cuántos niños están escuchando, yo no sé cuántos niños están entendiendo, pero vengo a profetizar que aún desde niños ustedes van a comenzar a servir a Dios, porque esta casa es una casa donde hay oportunidad, aún para que el más pequeño le sirva a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Servir a Dios es servirle a las personas. Un concepto que quiero dejar claro esta noche es que servir a Dios es servirle a las personas. Cuando estamos en una posición de hijos de Dios, y escuche bien, y hacemos algo en fe para la gente, nosotros estamos sirviendo a Dios. Es imposible que nosotros digamos: voy a servir a Dios, pero no hagamos nada por la gente. No, el servicio a Dios conlleva hacer algo por y para la gente. Servir a Dios implica hacer algo por o para el prójimo. Hay personas que dicen: no, yo sirvo a Dios desde mi casa. No, si tú quieres servir a Dios, o si tú vas a servir a Dios, tienes que servir a las personas. Y creo que en esta casa se va a levantar, o se está levantando, una generación de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de jóvenes que van a servir a las personas. Mire que la mayoría de los que estamos aquí servimos. La mayoría de los que estamos aquí hacemos algo por las personas. Ahora mismo, escuche bien, usted está sentadito, alguien le sirvió de su silla, alguien hizo algo por usted.
¿Cuántos de los que están aquí sentados llegaron a poner sillas? Nadie, alguien lo hizo por usted. ¿Qué están haciendo las personas por usted? Le están sirviendo. Sí, pastor, pero me están sirviendo a mí. No, están sirviendo a Dios. Porque servir a las personas es servir a Dios. Y todo es, lo vuelvo a repetir, desde una posición de fe. Es decir, cuando yo creo que lo que estoy haciendo es un servicio para Dios, cuando yo creo que el paso que estoy dando, cuando yo creo que la acción que estoy teniendo para mi prójimo, Dios la está recibiendo. Es que a veces pensamos que mis obras me van a salvar. Nuestras obras no nos salvan. Nos salva nuestra fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos salva la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe una cosa? Una acción hecha con fe me lleva a servir a Dios. Una acción hecha con fe me hace un servidor de Dios. Cuando nosotros decimos, pastor, yo voy a servir a Dios, pero lo hago por obligación, lo hago de mala gana, lo hago sin la revelación de lo que es el servicio, lo hago sin fe, yo no estoy sirviendo a Dios. Porque la fe requiere, el servicio requiere que tengamos fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10: pues Dios no es injusto, y dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. Mire, hay una forma en la que Hebreos dice, en la que nosotros le demostramos nuestro amor a Dios. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que estando en los negocios de su padre estaba cumpliendo con su propósito, pero también le estaba demostrando su amor el amor a su padre. Y cuando nosotros, dice la escritura, amor por Él, sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hacen. Una forma en la que nosotros y nuestra familia le demostramos a Dios que lo amamos es cuando servimos a la gente. Es cuando servimos, cuando hacemos algo por las personas. A mí me llena de alegría, me llena de felicidad cuando veo familias enteras servir a Dios. Yo he visto personas pagar por servir a Dios. En esta casa hay muchos que pagan por servir a Dios. Y la mente carnal pudiera decir, aparte de que están sirviendo, tienen que pagar por servir. Eso es ilógico. Pero la mente o el corazón desde fe, de que tiene un corazón, el corazón que tiene fe, dice, yo voy a servir a las personas porque amo a Dios, y no me importa lo que yo tenga que hacer con tal de demostrarle a Dios mi amor. Y es que creo que estamos en un tiempo donde cada persona y cada familia necesita cambiar su mentalidad, necesita cambiar su corazón y tener un corazón de servidor, tener un corazón que dice, voy a hacer algo por las personas. Porque estoy seguro que muchos de los que están acá dicen, pastor, yo amo a Dios. ¿Y cuánto lo amas? Demasiado. ¿Y cómo se lo demuestras? Canto, perfecto. ¿Y cómo se lo demuestras? Excelente. ¿Y cómo se lo demuestras? Me congrego. ¿Y cómo más se lo demuestras? No, pues dígame cómo más. Voy a mi grupo de amistad, ayudo al necesitado, está bien. Pero aquí este versículo habla de hacer algo incluso por el cuerpo de Cristo. Y te pregunto, ¿sirves en la iglesia? ¿Le sirves a tu cuerpo? ¿Le sirves a la familia? ¿Le sirves al cuerpo de Cristo? ¿Le sirves a la familia donde Dios te puso? No, pastores, que creo que no lo necesitan. Mentira. La iglesia necesita de tus manos. Escucha esto, no eres indispensable. Si tú no lo haces, ¿quién crees que lo va a hacer? Otro. Hay una filota. Y te voy a decir algo, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades. Pero escucha bien esto. Esta frase la dicen muchas personas bajo el contexto, tranquilo, vendrá otra oportunidad. Pero yo te voy a enseñar algo. Hay oportunidades que da Dios, y esas oportunidades no te las vuelva a poner delante de ti.
las tienes que aprovechar. Así que te voy a dar un consejo: cuando a ti y a tu familia te surja una oportunidad de servir a Dios, no la desperdicies. Pero pastores, que tengo mucho que hacer, pastores, que tengo muchos compromisos, pastores, que no tengo dinero. Tú agarra la oportunidad, tú toma la oportunidad de servir a Dios y luego ves cómo hace lo demás. ¿Alguien me está siguiendo acá? Esa enseñanza tiene que estar en nuestra casa. Esa enseñanza tiene que estar en nuestra familia. Cambiemos nuestra mentalidad con respecto al servicio. Escuche esto: para muchos servir será pérdida de tiempo. Para muchos servir será pérdida de tiempo, algo sin sentido. La mente carnal así lo entiende, la mente carnal así lo procesa. Servir a Dios, ir a la iglesia, tener grupo de amistad, servir a la gente en el templo, es pérdida de tiempo. Hay tantas cosas buenas: mejor el trabajo, mejor la fiesta, mejor los amigos, mejor el deporte. Eso sí tiene sentido, eso no es pérdida de tiempo. No te olvides de algo: para muchos servir será pérdida de tiempo, algo sin sentido. Pero, diga conmigo, pero para aquellos a quienes se les ha revelado el servicio, servir será un deleite. José y María no tenían la revelación del servicio. José y María no habían comprendido que Jesús había venido a servir. Entonces Jesús lo que dijo: si mis padres no me meten a servir, yo voy a hacer algo, pero voy a comenzar a servir a mi Padre, porque esa semilla está en mi corazón. Y sabes una cosa: cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, no solamente viene la salvación, sino que también dentro de esa salvación, dentro de ese paquete, comienza a despertarse el sentido o el deseo por servir a las demás personas. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice la escritura: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó ¿a qué? A servirle. No tengo idea de la edad que tenía la suegra de Pedro. Seguramente, ¿cuántos años le calcula usted? 50, entre 50 y 60. Bueno, la suegra de Pedro, digamos, los que nos miren por YouTube o por las redes sociales, esto no está escrito en la Biblia. Estamos suponiendo que la suegra de Pedro tenía entre 50 y 60 años. ¿Están conmigo? La Biblia dice que Jesús fue ¿a dónde? A la casa ¿de quién? De Pedro. Entonces quiere decir que la suegra de Pedro estaba en su casa. Espero que la suegra no estuviera viviendo en la casa, porque seguramente tenía muchos problemas Pedro. Quiero pensar que porque estaba enferma, estaba en la casa de Pedro. El caso es que Jesús, yo creo que llegó a visitar a Pedro, llegó a almorzar o a cenar, llegó a un tiempo de consejería. No sé qué habrá ido a la casa de Pedro, pero de algo estoy seguro: no fue a sanar a la suegra de Pedro, porque la escritura dice que cuando entró vio a la suegra de Pedro. Entonces en ese momento se le activó quizá el sentido de compasión y dijo: tengo que hacer algo por esta mujer. Y la Biblia dice que la tomó de la mano, y en ese instante la fiebre, la calentura, como usted le quiera llamar, se dio, terminó, se acabó la calentura. Pero llama la atención que luego ella se levantó y comenzó a servirle. ¿Sabe una cosa? La Biblia no habla mucho de las mujeres, pero dice que a Jesús lo seguían y le servían muchas. ¿Usted ha leído la Biblia? La Biblia dice eso, pero no registra muchos nombres. Algunos nombres sí, como este.
la suegra de Pedro comenzó a servirle. ¿Usted cree que Pedro no motivó a su esposa a servir a Jesús? Yo creo que sí. No lo dice la Biblia, pero yo creo que si Pedro era un discípulo de Jesús y era un servidor de Jesús, creo que su esposa también lo era. Creo que si Pedro tenía hijos, también sus hijos servían a Jesús, porque era la enseñanza que Jesús daba. Él decía: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y esa era la enseñanza, y eso era lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Ahora, tengo una pregunta: ¿qué provoca y motiva a nuestra familia servir a Dios? Porque seamos honestos y seamos realistas, no todas las familias sirven a Dios. Hay familias donde mamá, papá sirven y los hijos no sirven. No es que sean malos hijos, sino que no sirven a Dios. Pero pasa lo contrario. Hay familias donde los hijos sirven y literal los papás no sirven. Salieron fallados. Perdone los hijos, salieron falladitos. Usted siga sirviendo a Dios. Hay familias donde 50-50. Hay un bando que sí sirve y el otro bando no sirve. Pero el deseo, como dije al principio, el deseo de Dios es que sirvamos juntos como familia. Y estoy hablando, mire, si hay algo de lo que estoy orgulloso, estoy contento, estoy feliz, es que toda mi familia sirve a Dios. Eso lo digo no por presunción, pero hay familias que no pueden servir juntas a Dios. Yo quiero contarle una cosa. Cuando nosotros como pastores decidimos empezar el ministerio, mi madre estaba en la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Mi padre y mi hermanito, este que ve aquí, mírelo bien, iba a otra iglesia. Sí, me acuerdo, dice por ahí. Yo no sé por qué el pastor donde ellos iban no los regresó a donde estaba su familia. Porque es lo correcto. Ellos servían por un lado. Mi madre, ¿qué cree que hacía? En la iglesia donde estábamos, no, ella no servía. ¿Verdad, mamá? ¿Qué decía mamá? No, yo aquí estoy bien. Así un día la liberamos hasta que empezó a servir. Alguien necesita que lo liberemos. No es cierto, es broma. Pero ella no servía. Mi hermano Brigel servía. Yo servía. Mi madre no servía y ellos estaban por otros lados. Pero el día que nosotros abrimos Casa del Rey, aquí están ellos de testigos. Nunca le dije a mi familia, bueno, hasta Karen. Karen es prima de mi mamá. Es parte de una familia. Yo nunca le dije a ellos, vengan, ahí está mi cuñada también. Mire, mi cuñada, así como la ven acá a servir, que está, así como la ven, que se sube a cantar, que a veces hace esto, que a veces hace lo otro, y dice, no, está comprometida, sirve. Un día ella nos tiraba piedras. ¿Sí o no? ¿Sí o no, cuñada? Levanta tu mano para que te conozcan. Nos tiraba piedras. ¿Qué decía, pastora? Puro templo, puro templo. Para ella era una pérdida de tiempo, pero para nosotros era un deleite servir a Dios. El caso es que cuando nosotros comenzamos la iglesia, nunca les dije vengan. Se añadió primero mi hermano, mi cuñada. Luego vino mi madre. Hijo, yo me voy contigo. Vente, madre, vente. Vino mi madre. Usted ve a este chamaco que está aquí. Nunca lo mandé a buscar. Nunca les dije vengan. Mi papá y mi hermanito
solitos vinieron a donde Dios los había puesto. Y llegando, mi mamita, se acabaron las vacaciones de 50 y tantos años. Se te acabaron. ¿Qué cree que le hicimos? ¿Qué cree que hicimos con ella? La liberamos. Pero ¿sabe cómo la liberamos? Poniéndola a servir. Y se puso a servir. Hoy mi mamá tiene un grupo de amistad. Ahí está. Enseña. Mamá, te toca enseñar. Ay, hijo, no voy a poder. Tú dale. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Le hablo, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy 12 del día. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando mi tema. Le hablo después, 5 de la tarde. Mamá, ¿qué estás? Estoy leyendo mi tema. Dios mío. Está bien, se está preparando, porque va a servir a Dios. El caso es que Dios hizo algo y nos puso a servir juntos como familia. Nos puso a servir juntos. Mire, mi sobrina Nina ya está en la danza. Álvaro, Karen llegaron. Álvaro, ¿usted cree que así como lo ve cantando dirá ese tiene como 50 años cantando? No, aquí empezó a cantar. Aquí el pianista, usted sí conoce el testimonio del pianista. Bueno, pues nosotros cada semana pedíamos ayuda a un pianista de distintas iglesias. Respetábamos su lugar, venía a echarnos la mano, como decimos. Hasta que un día Rodri empezó ahí. ¿Y sabe qué hicimos con él? Dale. A partir de hoy ve cómo le haces. A partir de hoy ve cómo sirves. Solo, ¿cuál era? Gracia Sublime. Solo esa tocaba. Pero ni modo. Tuvo que aprender a servir a Dios en el piano. Hoy usted dice, que estoy sentadito y escucho un piano. Usted mira ahí cuando está la alabanza toda rápida y ve las manos de Rodrigo. ¿Sabe cómo le vino eso? Sirviendo. Si él no servía, si él no tomaba el desafío de servir, iba a estar sentado ahí al final, ahí en alguna silla quizá. Y nosotros hubiéramos seguido invitando pianistas, o a lo mejor ya se hubiera levantado otro pianista. Pero aprovechó su oportunidad. Y me encanta cuando los niños desde pequeños empiezan a servir. Me da un gusto mirar a los niños servir. Pero ¿qué cree? Me da un coraje cuando veo a los adultos hacer lo contrario de servir. ¿Qué sería? No servir, estorbar, sentados, pretextos. ¿Alguien puede decir amén? Nadie, gracias a Dios. Gracias a Dios que en casa del Rey todos servimos como familia, ¿verdad? Gracias a Dios que somos una familia de servidores. Pero ¿qué le habrá motivado a la suegra de Pedro a servir a Jesús? Número uno, le voy a decir que fue la sanidad que ella recibió. Le voy a enseñar una cosa. A propósito de los que van a ir al encuentro, a propósito de los que ya fueron, recibieron su sanidad y no hicieron nada más. Escuche esto. Ninguna persona va a servir a Dios si primero no sana su corazón. Ninguna persona. Lo primero que usted necesita para servir a Dios, antes de tener una buena actitud para servir, antes de tener disposición, usted necesita ser sano en su alma, sano en su corazón. Usted necesita ser libre. ¿Usted cree que un amargado tiene ganas de servir a Dios? El amargado lo único que tiene ganas es de estar comiendo su amargura y deseando que al que odia se muera. Es lo único que tiene ganas el amargado. Gracias a Dios que acá no hay ningún amargado. No vinieron. ¿Usted cree que una persona que vive en pecado o que practica a diario el pecado,
¿Usted cree que esa persona va a tener ganas de servir a Dios? No. ¿Usted cree que una persona que vive en inmoralidad, que carga vicios, que tiene ataduras, va a servir a Dios? Por supuesto que no. Por eso usted tiene que saber una cosa. Lo primero que necesitamos como personas y como familia para servir a Dios es ser sanos del alma, es ser sanos del corazón. Eso es lo primero. Muchas veces cometemos el error de querer forzar a nuestra familia a servir a Dios. A veces como padre le decimos a los hijos: te obligo, te exijo que vayas y sirvas a Dios. A algunos quizá les puede funcionar, pero sabe una cosa, en la Biblia yo encuentro que servir a Dios era un acto de gratitud, era un acto voluntario. Por eso nuestra familia se tiene que encontrar primero con Jesús. Y una vez que se encuentren con Él, les va a dar ganas de servir a Dios. Si tú miras a alguien que sirve a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, esa persona ya tuvo un encuentro con Jesús. Si tú miras a alguien que lleva 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2, 5, 10, 15 veces, esa persona ya tuvo la revelación del servicio. Hay personas que, mire, hay personas que desde el primer día que vienen a Cristo: póngame a trabajar, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde trabajo? Pero existen los contrarios. Nadie diga amén. 20 años en la vida de la iglesia, en Casa del Rey no sirven bien, sirven mejor en tal iglesia, sirven mejor ahí, ¿Alguien puede decir amén? No, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Toque su lado izquierdo y diga así: el problema por el cual no sirvo es mi corazoncito, es mi alma. Necesito que se sane, necesito que se libere. Escucha esto: el sentirme perdonado por Jesús me impulsa a servirle. ¿Sabe una cosa? La escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y una forma, ya se los dije, de demostrarle nuestro amor a Dios es sirviéndole. Entonces la suegra de Pedro, resulta que cuando fue sana de su enfermedad, también se sintió perdonada por Jesús. Se puso de pie y a partir de ese momento le sirvió. ¿Se acuerda que hace un momento dijimos que no hay edad para servir a Dios? Así como le puede servir un chamaquito de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 7, de 12, de 20, de 30, de 40. Le puede servir a alguien de 50, a alguien de 60, a alguien de 70, a alguien de 80, hasta alguien de 90. Mire una cosa: a Dios le debemos servir junto con nuestra familia hasta el último día de nuestra vida. Diga conmigo: con Dios no hay jubilación ni pensión. Así es esto. Si usted pensó que en el reino de Dios usted se va a pensionar o jubilar cuando tenga 60 años, le tengo una noticia: usted tendrá que seguir trabajando para el reino de Dios. ¿Me va siguiendo hasta acá? Segundo, ¿por qué será que nuestra familia, o qué provocará que nuestra familia desee servir a Dios? Ya dije, número 1, la sanidad en el alma o en el corazón. Número 2, esto está bien básico y quizá no le va a gustar: el testimonio que damos. Imagine esto: ¿de dónde sacó Jesús a Pedro? De las barcas de la pesca. Pedro ya estaba casado, ya tenía suegra. ¿Usted cree que la suegra no conocía al yerno? ¿Alguna suegra por acá?
¿Alguna suegra por acá que conozca, que diga, yo sé cómo es mi yerno? ¿Alguna suegra puede testificar, ese mi yerno es un mentecato? ¿Sabe una cosa? Yo creo que la suegra de Pedro miraba a Pedro y decía, ¿que está sirviendo a quién? A Jesús. Si tú eres un pescador insultón, si tú eres un pescador mal hablado, eres un irresponsable en casa y vas a servir a Jesús, ya te creí. Pero ¿sabe una cosa? Estoy seguro que Pedro hizo algo para demostrar que era diferente. Estoy seguro que Pedro, después de caminar con Jesús, tuvo un cambio en su corazón. Y de repente entraba Pedro a la casa y en vez de decir, ahí traje los peces, fríanlos, llegaba Pedro, ya llegué, en media hora está la comida, voy a freír los peces. Yo creo que la suegra de Pedro se quedaba, ya que mosco le picó. Me va siguiendo, me voy explicando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la suegra de Pedro, escuche bien, había escuchado de Jesús. Llegaba Pedro y contaba, oye, Panchita, la esposa de Pedro, fíjate que fuimos a tal lugar y ¿sabes qué hizo Jesús? Tocó a una mujer y la sanó. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Estábamos con 5,000 hombres y multiplicó los panes y los peces. Y la suegra escuchando. Ese Jesús es bárbaro. Me gustaría conocerlo. Llegó su oportunidad. Un día entra Jesús a la casa de Pedro, la toca, pero escuche esto: el testimonio de Pedro ya había hablado por Jesús. Cuando ella recibe su sanidad, ¿sabe qué es lo que ella dijo? Espérenme tantito. Yo vi que el loco de mi yerno, antes de ser transformado, le dijo a Jesús que sí, le sigue, le sirve. Yo vi un cambio en él. Pues ¿qué creen que voy a hacer yo? Voy a hacer lo mismo. Porque yo también quiero que lo que le cayó a Pedro me caiga a mí, dijo la suegra. Así que voy a servir a Jesús junto a mi yernito. Me voy explicando. La Biblia dice eso, que comenzó a servirle. Es decir, que el grupo de los servidores de Jesús estaba Pedro, su esposa, quizás sus hijos y hasta su suegra. Porque a Dios debemos de servirle a Dios debemos servirle Si tú quieres que tu familia sirva, no lo obligues. Dales un buen testimonio. ¿Sabes por qué? Porque nuestro testimonio habla más que las palabras. ¿Puede repetirlo conmigo? Nuestro testimonio habla más que las palabras. Imagine esto. Imagine esto, que cada vez que usted sirve a Dios, llega a su casa, se sienta a la mesa con el esposo y con los hijos y empieza a quejarse y empieza a decir, eso de servir a Dios es una friega. Eso de servir a Dios, mucho tiempo. Eso de servir a Dios, mucha inversión. Eso de tener grupo de amistad, tengo que limpiar mi casa, tengo que poner la luz, tengo que dar el refrigerio, aparte tengo que atender gente, tengo que poner mi auto. Oye, eso de servir a Dios es una friega. El pastor, ¿qué cree? Gracias a Dios que aquí nadie dice eso. Pero ahí están chamacos sentados y usted diciendo aquí, escuchando la prédica, yo quiero que mis hijos cuando empiecen a crecer sirvan a Dios. Le tengo una noticia: si usted sigue hablando pestes del servicio, sus hijos no van a querer servir a Dios. ¿Alguien puede decir amén? No van a querer servir a Dios.
Van a decir, ¿para qué voy a servir a Dios? Si servir a Dios es una friega. ¿Y quién lo dice? Mi mamá, mi papá. ¿Y cuándo te lo dicen si ellos sirven en la iglesia? En la mesa. ¿Alguien puede decir amén? Está fluyendo la ciencia. A alguien le está pegando esto. A alguien le está pegando esto. Imagine esto. Imagine esto. No que yo soy un buen servidor. No, hijitos, yo soy un buen servidor. Yo hago bien mi trabajo. No estoy hablando del ministerio de servidores. Yo soy un líder de grupo de amistad. Yo esto, yo lo otro. Pero usted se sienta a la mesa o piensa que no le está escuchando. Está en el carro, está conversando con los hijos. Y está hablando con la esposa, perdón. Y le dice, oye, ¿tú viste al hermano fulanito de tal, ese que sirve conmigo? Ay, nefasto para servir. No lo soporto, no lo soporto. No lo soporto. Mire que yo puedo servir con cualquier persona, pero con ese hermanito, con esa hermanita, nada más le veo la cara y me dan ganas de salir corriendo de la iglesia. Amo servir a Dios, pero no soporto servir con ese tipo de personas. Seguramente usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Verdad? Le voy a contar qué va a pasar, que sus hijos parece que están ahí viendo el YouTube en el celular. Lo están escuchando. Cuando usted le diga, hijito, te toca servir. Ay, no mami, no papi. ¿Por qué? Porque qué tal si me toca a alguien nefasto como fulanito de tal, así como tú dices. Mejor no sirvo, ¿para qué quiero problemas? ¿Alguien puede decir amén? Siguiente punto. Entonces diga conmigo, nuestro testimonio habla más que las palabras. Nos toca servir a Dios. A mí me toca servir a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, sin quejarme, con todo lo que soy. Si alguien sirvió mal, que Dios trate con él o con ella. Pero en mi casa yo tengo que dar un testimonio de que soy un buen servidor, para que mi esposa, para que mis hijos, para que mi propia suegra quiera servir a Dios, así como la de Pedro. Me voy explicando. Ya voy terminando. Servir a Dios, diga conmigo, servir a Dios debe ser un asunto de familia. Qué chido es, ¿verdad? Qué padre es. Imagine esta escena. Imagine esto. Voy a poner un ejemplo los domingos. Porque servir a Dios no solo en los domingos. Vámonos. Ay, es muy temprano. En Casa del Rey no venden cochinitas. Si vendieran cochinita, llego a las 10. Te toca llegar muy temprano a servir. Dile a tu líder que no vas. Pero vamos, es que me toca servir. Es que tengo responsabilidad en la iglesia con el pastor. Ay, qué flojera. Y ahí estamos jalando a la familia. Debemos llegar a las 10, pero llegamos 45 minutos tarde porque estamos jalando a la familia. ¿Alguien puede decir amén? Eso, diga conmigo, eso tiene que cambiar. Profetizo en el nombre de Jesús que tú y tu familia a partir de hoy van a desear servir a Dios. Pero qué hermoso es cuando ya les cayó la unción del servicio y le dices a esa personita que todos los domingos les decía, vámonos, nos toca ir a servir, y te decía, ay, qué flojera, no hay cochinita. Pero de repente cuando cae la unción, 5 para las 10, escuchas el claxon, plap, plap, y te gritan desde afuera, vamos, ya es tarde. Qué padre, ¿verdad? Espero que cuando eso ocurra, espero que cuando te hagan eso a tus hijos, no digas, se les metió el diablo. No, no, no. Les cayó la unción del servicio. Les cayó la unción del servicio. Qué padre es cuando los chamaquitos le dicen a papá mamá, vámonos. Ay, eres más fastidioso. Vámonos que me toca danzar. Vámonos que me toca servir en la iglesia con los niños.
deberíamos aplaudirles, deberíamos decir excelente, servir a Dios es asunto de familia. Si me pueden ayudar los músicos. Hay un llamado, escuche bien. Hay un llamado para servir a Dios en familia. Yo creo en el llamado familiar. ¿Cuántas familias hay acá? Yo creo en los ministerios familiares. Yo creo que Dios los juntó los unió con un propósito. Yo creo que Dios le dio los hijos que les dio con un propósito. Si usted se pone vivo, usted en su familia tiene a quien enseñe, tiene a quien predique, tiene a quien profetice, tiene a quien cante, tiene a quien sirva. Se pone vivo, ahí están las personas. ¿Sabe cuál es el problema? Que como padres, el problema es que como gente adulta no tenemos el compromiso de servir a Dios. Y la Biblia dice en Josué capítulo 24, voy a terminar con este pasaje, versículos del 14 al 16. Dice la escritura: por lo tanto, dice Josué, ahora ustedes, diga conmigo, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Presta atención. Josué le está hablando a las autoridades de familia de las tribus, y lo primero que les dice es: entréguense al Señor, porque tú y tu casa no van a poder servir a Dios si primero no se entregan a Él. Hay gente que limpia el templo y no se le paga, y sirve. ¿Y saben por qué? Porque un día se entregaron al Señor. Pero alguien más puede barrer, alguien más puede trapear. Podemos contratar un servicio de limpieza y le pagamos. ¿Y sabe qué sería? Sería pagarle y sería un empleado. Pero el que lo hace de corazón, porque un día le entregó su vida al Señor, ese es un servidor. Qué diferencia, ¿verdad? Luego dice, esto me gusta: nadie podrá servir a Dios si primero no siguen la siguiente instrucción: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. ¿Sabes cómo nuestra familia va a servir a Dios? Si nosotros nos deshacemos de los dioses que servíamos de antes. Y mire, el texto es textual, es literal. Estaba hablando de dioses falsos, estaba hablando de imágenes. Usted sabe que yo nunca predico de esta forma, pero escuche bien, quizá de antes, lo digo con respeto, quizá usted adoraba a alguno o algunos santos, a alguna o algunas imágenes. Y usted dice: pastor, yo no sé por qué no puedo servir a Dios. Ahí está. Deshágase de todas esas cosas a las cuales adoraba de antes. Es que es una tradición familiar, pastor. Ahí está. Lo hacían tus antepasados. ¿Quieres servir a Dios? Deshazte de todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay dioses y hay ídolos, como por ejemplo el trabajo. Para que yo pueda servir a Dios, me tengo que deshacer de ese Dios que mis antepasados me enseñaron a servir, de ese ídolo que mis antepasados me enseñaron a servir. Porque un Dios se entrona en el corazón, un ídolo se entrona en el corazón. Y qué lamentable es, escuche bien, que una persona no pueda servir por el trabajo, por amistades. Qué vergüenza si es por compromisos sociales o por otro tipo de situaciones que se pueden solucionar.
Josué le decía al pueblo: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron y sirvan solo al Señor. Versículo 15. Ya en alguna ocasión he terminado con este versículo y me encanta, porque para servir a Jesús, para servir a Dios, debemos de tener actitud. Diga conmigo: los servidores de Dios tienen actitud. Aprenda de Jesús. Le valieron sus padres y se metió a servir al templo. Aprenda de Josué. Josué no le pedía permiso a nadie. Si a ustedes les parece mal, si a ustedes les parece pérdida de tiempo servir a Dios, si a ustedes les parece un desperdicio de vida el que yo sirva a Dios, es su bronca. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y él dijo: pero escuchen esto. Por mi parte, dijo Josué, por mi parte, lo voy a parafrasear: si ustedes quieren servir por otro lado, háganlo. Josué dijo así: por mi parte, servir a Dios, servir a Jehová de los ejércitos, es un asunto de familia. Y mi familia, yo y mi familia, aunque a ustedes no les guste, serviremos a Jehová. A Él serviremos. Fue una decisión que Josué tomó. La pregunta es para ti en esta noche: ¿estás listo? ¿Estás lista para dejar las excusas, para dejar los pretextos y comenzar a servir a Dios? ¿Estás listo? Escucha esto: Casa del Rey es un lugar para comenzar de nuevo. Diga conmigo: Casa del Rey es un lugar para comenzar de nuevo. Ahora diga conmigo: pero si voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar bien. Entonces voy a servir a Dios.